Bueno, invitamos al hermano César. Gracias. Bueno, saludo a todos mis hermanos, deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda reinar en nuestros corazones. Y quisiera compartir un tema en esta mañana en relación al mensaje de Elías, que a su vez nos abre un abanico de temas que están relacionados a lo que es la verdad presente que Dios le encomienda a su pueblo. Y para introducirnos me gustaría invitarles para que vayan conmigo al libro de Malaquías, en el capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Es interesante que después del libro de Malaquías hubo 400 años de silencio de Dios. Y estas prácticamente son los últimos versículos del Antiguo Testamento. Y concluye así la parte final de este libro donde dice: «He aquí yo os envío a ustedes al profeta Elías, antes de que venga el grande y terrible día de Jehová, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, antes de que venga y azote la tierra con devastación». El Señor en su misericordia, en distintas ocasiones a través de la historia, envió a mensajeros con un mensaje especial para ese tiempo, lo que conocemos como una verdad presente para ese tiempo. Y en el caso de enviar a Elías en su tiempo, trajo un mensaje especial para su pueblo, cuando su pueblo Israel estaba primero en apostasía, porque estaba sirviendo y adorando a otros dioses. Y además se dio también que en ese tiempo había una unión civil religiosa o político-religiosa. Y siempre que hubo esta unión político-religiosa, se desencadenó una persecución contra los hijos de Dios. Por lo tanto, fue como un tipo de lo que ocurrió en otras partes de la historia. Y este mensaje que Dios da a Elías, no vemos, por lo menos en lo que he leído, no he visto que Elías haya dado un discurso especial acerca de la familia, o que haya dicho literalmente: vuélvanse los padres a los hijos y los hijos a los padres, sino que hay un mensaje que trae Elías y que produce este efecto. El efecto de este mensaje es que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. La pregunta es: ¿cuál es este mensaje? ¿Y cómo es que va a enviar a Elías? Sabemos que Elías fue llevado al cielo y no vendrá a la tierra otra vez a predicar. Entonces, tiene que ser un mensaje que Dios da a su pueblo justo antes de que venga el día terrible de Jehová. Vamos a ver entonces qué características tiene el mensaje de Elías. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes en el capítulo 18. Vamos a leer algunos versículos porque la mayor parte seguro que ya es conocida. Entonces vamos a enfocarnos en algunos detalles de la historia de Elías y del mensaje y del proceder de Elías. En Primera de Reyes capítulo 18 leemos lo siguiente. En el versículo 17 y 18, por ejemplo, dice: Elías le dice al rey Acab, primero Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que trastornas a Israel? Esta palabra trastornar también significa como decir: tú eres el que traes desgracias o calamidades sobre Israel. Y entonces Elías le responde y le dice: yo no trastorno a Israel, sino tú y la casa de tu padre, pues abandonaron las ordenanzas de Yahweh para ir en pos de Baal. Elías de manera clara le dice: no es esta la causa. Ustedes le están atribuyendo a que los profetas de Dios, como yo, traemos estas desgracias sobre Israel. Elías le aclara: no es esta la causa. Están equivocados en contemplar la causa. La causa es que ustedes
han dejado a Jehová y han ido tras Baal. Es interesante que antes de ir tras dioses ajenos, antes de ir tras el error, primero se deja a Jehová. ¿De qué manera se deja a Jehová? Muchas veces empezamos como a darle lugar a otras cosas, a otros pensamientos, o nuestros afectos se van centrando, o nuestro tiempo se va dedicando, o nuestra devoción se va enfocando en otras cosas y vamos dejando paulatinamente al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, examínense cada uno a ustedes mismos, a sí mismo, a ver si están en la fe. O sea, continuamente debemos estar vigilando porque, como vamos a ver, nuestro corazón es engañoso, nuestras tendencias son malas, ¿sí? Y eso lo será hasta el día en que seamos transformados. Por lo tanto, debemos estar vigilantes. Ahora, hay un detalle que también me gustaría resaltar. Cuando dice, han dejado los mandamientos de Jehová. Dejar los mandamientos de Dios o dejar las instrucciones de Dios es dejar de escuchar también la voz, la palabra de Dios, ¿sí? Y es empezar a escuchar otra voz. Y vamos a ver a continuación cuál es esa voz. Otra de las palabras que le dice Elías en el versículo 21, cuando ya están reunidos en el monte Carmelo, les dice, se acercó Elías a todo el pueblo diciendo, ¿hasta cuándo claudicarán o hasta cuándo van a estar vacilando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, vayan en pos de él. Y si Baal, entonces síganlo. Pero el pueblo no le dio respuesta, no le dio palabra. ¿Qué significa esto de estar vacilando entre dos pensamientos o claudicando, como dicen algunas versiones? Es interesante el hecho de que esto concuerda perfectamente con un estado de la iglesia que permanece en el tiempo del juicio, o la iglesia del juicio, que es la iglesia de la Odisea. O sea, en el tiempo final, ¿será que ese estado de tibieza, que es el diagnóstico que le da el testigo fiel a la iglesia, no es un estado de estar vacilando entre dos pensamientos? Y por lo cual el vacilar produce un estado de tibieza. Este estado de tibieza, que lo encontramos en Apocalipsis 3, en el capítulo 14, versículo 22, capítulo 3, versículo 14, perdón, dice, las causas de la tibieza. Y una de ellas dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y no tengo necesidad de nada, pero no sabes, o en otra versión dice, ignoras, que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Esto concuerda perfectamente también con lo que dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. O sea, si nosotros nos imaginamos, suponemos en nuestra mente, yo sé, quiere decir que no sé nada. O sea, el mismo apóstol escribe que si nosotros nos imaginamos saber y nos jactamos de conocer o de entender, entonces no sabemos nada. Ahora, el mensaje de la Odisea, el testigo fiel que es Jesucristo, les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, yo sé, pero en realidad no sabe. Y ahí viene la solución que da el testigo fiel, que vamos a enfatizar después, donde dice, yo te aconsejo que de mí adquieras oro probado en fuego, ¿sí? Y vestiduras blancas y colirio, para que veas. Este consejero es el mismo que está mencionado en Isaías 9:6, donde dice, admirable consejero. ¿Y quién es este admirable consejero?
Es el mismo Hijo de Dios. Es por medio de quien el Padre realiza todas sus obras. Y este consejero condesciende hacia nosotros y nos dice, yo te aconsejo. ¿Hemos de despreciar acaso el consejo de semejante consejero? ¿De alguien que nos aconseja ante la ruina que se viene? Y que nos aconseja conociendo bien cuál es la causa de la ruina, que es el pecado. Entonces, aquel que fue tentado en todo como nosotros, puede aconsejarnos realmente. Y nos puede dar un consejo, no un consejo distorsionado y mucho menos un consejo insuficiente. Porque Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero venció. Por lo tanto, Él también puede socorrer, dice, a los que son tentados, ¿sí? No solo nos aconseja, sino que también nos provee todo el remedio que necesitamos. Nos da su poder y nos da su espíritu. Ahora hay un punto importante también que quisiera resaltar en el versículo 21. El profeta Elías, volviendo a Primera de Reyes 18, el profeta Elías dice, si Jehová es Dios, vayan en pos de él. ¿Quién es este Dios a quien Elías quiere que el pueblo reconozca? ¿Quién es este Dios? Si nosotros vemos en relacionando a la oración que presenta Elías a continuación, en el versículo 36, por ejemplo, dice, Dios de Abraham, cuando ora, dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Qué Dios adoró Abraham y qué Dios adoró Isaac? Abraham adoró a un Dios personal que tiene un hijo. Nunca adoró a un Dios en pluralidad o en otro sentido. Abraham adoró a un Dios que tiene un hijo. Y él mismo, por eso Jesús también dijo, Abraham vio mi día y se gozó, porque vio que cuando iba a sacrificar a su hijo, que era lo que más le podía doler en el alma, Dios le dio un sustituto. Y él entendió que en ese sustituto estaba el Hijo de Dios. Y es interesante como la sierva del Señor declara de que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, hubo una voz que le dijo, detén tu mano. Pero cuando Dios entregó a su hijo, dice, no hubo una voz que dijo, detén tu mano. El sacrificio fue real, fue efectivo. El Hijo de Dios realmente murió por nosotros. Y Abraham vio ese día y se gozó. Porque su hijo, y no solo su hijo, sino toda la humanidad, sería rescatada por ese gran sacrificio. Por lo tanto, volver al Dios de Israel, al Dios de Abraham, es volver a conocer al Dios verdadero, a un Dios personal que tiene un hijo. Y en esto ya podemos ir vislumbrando por qué el mensaje de Elías hace volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque nos hace contemplar a ese Dios de cual toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nos hace contemplar que hay un Dios que realmente nos amó tanto que estuvo dispuesto, aunque fue una lucha, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito. Por lo tanto, empezamos a entender un poco mejor lo que es el concepto de familia. A entender que hay un Dios que creó la familia y un Dios que tiene un hijo realmente. Ahora, si nosotros leemos en el libro de Deuteronomio 6:4, la Shema Israel dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Nosotros entendemos que este es el Dios de Abraham y el Dios de Israel. Y es interesante que Jesús mismo, cuando habla a la mujer samaritana, le dice, nosotros sabemos lo que adoramos. Y sabían que adoraban, en el contexto habla, que adoraban al Padre. No adoraban a un Dios plural. En 1 Corintios 8:6 también vemos que
se distingue claramente la fuente y el canal. ¿El de quién? El Padre. ¿Y el por medio de quién? Entonces, esa fuente que también estaba, que lo da testimonio Santiago 1:17, donde dice, habla del Padre de las luces, que es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y cuando habla del por medio de quién, encontramos en Colosenses 1, por ejemplo, que es por medio de Cristo, el canal, es por medio de Cristo quien Dios creó las cosas y sustenta las cosas, ¿sí? Ahora, si seguimos avanzando en el mensaje de Elías, vamos a encontrar algunos detalles que también nos hacen ver un poco la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Primera de Reyes 18 nos menciona lo siguiente. Dice en la oración, versículo 37 del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, respóndeme, oh Jehová, respóndeme, porque para que todo este pueblo comprenda que tú eres Jehová, Dios, que tú eres Yahweh, Dios, y que tú has restaurado su perverso corazón. Y acá entra un punto muy importante, que este pueblo comprenda. Y ahí es donde vemos repetidas veces que es Cristo quien nos abre el entendimiento. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:14 dice que es Cristo quien nos quita el velo del entendimiento. Por lo tanto, es Cristo mismo. También dice, y Cristo les abrió el entendimiento, dice, para que comprendieran las Escrituras. O sea que Cristo nos abre el entendimiento y podemos empezar a discernir las Escrituras, el significado de la palabra de Dios. Y hay un punto en donde dice, para que comprenda que tú has restaurado su perverso corazón. No dice que tú vas a restaurar, sino que acá el hecho mismo de que ya entiendan es porque tú has restaurado su perverso corazón. La palabra perverso significa torcido, desviado, engañoso. Y tiene relación con Jeremías 17:9, donde dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. No dice más que algunas cosas, sino más que todas las cosas que podemos encontrar en este mundo. Lo más engañoso no está afuera, lo llevo adentro. Lo llevo siempre conmigo. O sea que debo estar siempre cuidándome, debo estar cuidándome de mí mismo. Por eso dice, examínese cada uno a sí mismo. Y en un examen, ¿qué hay? Muchas preguntas, ¿no? Entonces, en ese examen que hay muchas preguntas, debemos hacerme preguntas. ¿Soy sincero? ¿Estoy realmente escuchando la palabra del Señor? ¿Estoy creyendo? Y muchas preguntas que encontramos que Dios le hace al hombre, por ejemplo, ¿dónde estás tú? Dios hace muchas preguntas que a veces parece como que no tuvieran sentido porque Él ya sabe la respuesta. Pero nos hace esas preguntas para que nosotros para ayudarnos en nuestro autoexamen. Por eso esas preguntas que Dios le hace a muchos en la Biblia, deberíamos dirigirlas a nosotros y tratar de que el Señor nos ayude a hallar una respuesta y examinarnos. Ahora hay un punto. La mente o las facultades mentales, nosotros podemos ver que hay facultades mentales en el ser humano que Dios nos dio, son superiores y las inferiores. Dentro de las facultades superiores encontramos la conciencia, la voluntad y la razón. Son facultades que prácticamente Dios nos dio a nosotros y que Él las tiene, pero no las vemos en los animales, por ejemplo. Pero las facultades inferiores, por ejemplo, sí podemos ver que los animales la tienen. Los animales tienen sentimientos, tienen emociones, tienen pasiones, apetitos. Nosotros también tenemos. Por eso también se le conoce a esta como las facultades animales o facultades inferiores, ¿sí? Ahora, es interesante que el perverso corazón es aquel corazón o aquella manera de pensar, aquella mente que en vez de que funcione de acá para acá, funciona así. Está desviado en tal manera que los sentimientos
gobierna la razón a la voluntad y la conciencia queda anulada. O los apetitos, y de ahí viene la intemperancia, nos gobierna más los apetitos, el deseo de comer, o el apetito de por sí es bueno, pero el problema es cuando se pervierte el apetito, ¿no? O las pasiones pueden ser buenas. El problema es cuando las pasiones gobiernan. Entonces se pierde el freno, el dominio propio. Y si se pierde el freno o el dominio propio en esto, ¿quién controla? Satanás. Por lo tanto, cuando Satanás intenta controlar y someter al hombre, lo hace estimulando o inflamando las pasiones, de manera que la mente funcione de manera incorrecta y no de esta manera. En cambio, Dios lo que hace es vivificar las facultades superiores, les da vida. Con su espíritu Él vivifica la razón, la voluntad que estaba cautiva y la conciencia es despertada. ¿Y qué es lo que debe gobernar a la conciencia? La palabra de Dios debe llenar la conciencia. Y cuando la palabra de Dios llena la conciencia, por eso dice, sed llenos de la palabra, ¿sí? Y debemos, también dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando recibimos la palabra y no luchamos en nuestra conciencia contra la palabra, sino que la recibimos, le decimos sí, amén, esa palabra, ¿qué tiene? En el Génesis dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tiene poder creador. La palabra de Dios tiene poder creador. Dios dice y se hace. Y en un corazón perverso y torcido, si Dios dice algo y yo lo creo y le digo amén, ¿qué pasa? La palabra crea. Donde no había luz, crea luz. Donde no había vida, pone vida. Por eso la palabra de Dios no vuelve vacía. Si yo la recibo, esa palabra no vuelve sin efecto. Y por eso también el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra hebrea que usa David en esa oración en Salmo 51 es bara. La palabra bara también se usa en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la creación que el hombre no puede hacer, ni siquiera un ángel. Es la palabra que solo Dios hace por su palabra. Es decir, es la obra de Dios de crear un corazón nuevo. Y esto es precisamente lo que menciona su pacto. Crearé en ustedes un corazón nuevo. Entonces, si recibimos la palabra y nuestra conciencia es llena y sujetamos nuestra voluntad a la conciencia y la razón debe estar sujeta a la voluntad, sujeta a la razón, a la conciencia. Acá también se puede invertir, se podría poner razón y voluntad. Dice, debemos sujetar la voluntad a la razón santificada por una conciencia pura, dice un escrito, ¿no? Entonces debería invertir acá, ¿no? Voluntad acá y razón acá. Y a su vez esto, la voluntad debe someter o gobernar a todas las facultades inferiores. No nos va a dejar llevar por el sentimentalismo, no nos va a dejar llevar por el tengo ganas de comer, no nos va a llevar por las pasiones ni por ninguna de esas cosas. Es interesante cómo Satanás hoy trata de estimular a través de la tecnología, de los fármacos y de los alimentos estimulantes, de nublar la razón y de someter de esa manera al ser humano, inflamando las pasiones. Con las cosas que se ven, con las cosas que se escuchan, o a través de distintos sentidos. Trata de inflamar las pasiones. En cambio, lo que quiere nuestro Señor es que seamos limpios por la palabra, que abramos nuestros oídos o que abramos nuestra boca para que Él nos llene. Ahora,
Otro de los puntos que menciona el profeta en el capítulo 19 dice, versículo 10, dice, y él respondió, he sentido un ardiente celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado y aquí quieren matarme. 3 cosas menciona, las cuales son una secuencia, una de la otra. Dice, abandonaron. ¿Por dónde comenzaron? Abandonar el pacto. Dejan. Abandonar algo significa dejarlo de lado y me voy a hacer otra cosa, me dedico a otra cosa. Abandonaron el pacto, derribaron los altares de Dios y como consecuencia después, a los que le dan testimonio, les quitan la vida, los silencian. Es interesante cómo el ser humano va de un punto a otro en esa rebelión. Por eso, el Señor en su misericordia nos llama ¿a qué? A volver a su pacto, a conocer cuál es su pacto. Lo cual encontramos tanto en Apocalipsis 14:6, en el mensaje del primer ángel, en el Evangelio eterno. Es una declaración también del pacto de Dios. Y también en Gálatas, capítulo 4, ¿cierto? Que no es una visión dispensacionalista, sino que son 2 experiencias. Y yo puedo estar como Abraham conviviendo en la misma casa con el antiguo y el nuevo pacto. Pero en algún momento de mi vida tengo que tomar una decisión. O se va uno o se va el otro, con sus respectivas consecuencias. O se va Agar o se va Sara. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poder tomar la decisión correcta y dejar que Agar e Ismael partan, porque Dios se ocupa de eso, pero retener el pacto de Dios. No echar afuera el pacto de Dios. No confiar en nuestras propias obras o en nuestro propio poder para obedecer a Dios o para hacer la obra de Dios, sino confiar en el poder de Dios, en que Dios en cada orden nos da una promesa. Si nos dice que nos vayamos y dejemos de pecar, en esa orden está la promesa. Y otro punto, en Gálatas, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, se dice, versículo 30, que Elías reparó el altar de Jehová, que había estado derribado. Elías no construye un altar nuevo, no hace un nuevo sistema de adoración, no. Él repara el altar, repara lo que Dios había dado a su pueblo. Y en eso consiste la obra del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No un nuevo sistema de adoración, no adorar a un Dios distinto al de Israel, sino adorar al Dios de Israel. Porque el altar tiene que ver con la adoración y el servicio. Y es eso el primer mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. O sirvan a Dios y denle gloria. Y también dice, y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel y hizo un altar. Esas 12 piedras tienen que ver con la forma de gobierno de Dios. Dios no ordenó a su pueblo en forma piramidal. Es curioso, ¿no? Dios nunca le había ordenado a su pueblo en forma piramidal, sino que ordenó 12 apóstoles y anteriormente 12 patriarcas. Y ese 12 es interesante que deriva del 2, del trono del Padre y del Hijo, del Rey de Reyes y Señor de Señores y de su Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que como pueblo conozcamos mejor la manera de Dios obrar en el ministerio, en el servicio de su pueblo. Y también es necesario
que nosotros conozcamos más acerca de las leyes que gobiernan la mente y el cuerpo. Es por eso que Dios también le dio a su pueblo en este tiempo, no es el mensaje, pero sí es el brazo derecho del mensaje, que tiene que ver con el mensaje de la salud. Por lo tanto, es necesario que nos podamos instruir también en esto, de manera que podamos vivir más en armonía con las leyes físicas y también mentales, ¿sí? Entonces, el Señor en su misericordia nos da la oportunidad de aprender de sus palabras, de atesorar sus palabras. En este tiempo en que nos da libertad religiosa, también podemos distribuir más el tiempo para estudiar y recibir su palabra, porque habrá tiempo cuando, como Elías sufrió persecución, así también habrá una persecución. Y también se deberá dar un testimonio, y ese testimonio será unánime por todos aquellos que formen parte de lo que sea ese mensaje de ese tercer Elías, ¿cierto? Por lo tanto, debemos aprovechar este tiempo para que la palabra de Dios llene nuestra conciencia y entonces Dios comience a gobernar en nosotros, porque Él quiere establecer su reino en el trono de nuestro corazón. Quiere darnos la mente de Cristo, que Cristo no hacía nada por Él mismo, aunque sintió miedo. En el Getsemaní sintió miedo, que eso es estar dentro de las facultades inferiores. Sintió miedo, pero ¿lo gobernó el miedo? No. Él se sometió a la palabra de Dios. No desechó la palabra de Dios. Por más que sentía, por más que clamaba esas pasiones o esos sentimientos ahí, eso estaba muerto. Él no vivía para eso. Y así nosotros debemos aprender a pensar como Él y a vivir como nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos dé su bendición y su dirección, su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pasas? Bien, vamos a culminar entonces con una oración y vamos a postrarnos rodillas los que podamos. Vamos a pedirle a Roberto si puede orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias nuevamente por este día, porque nos has despertado con vida. Gracias porque nos das tu palabra, que lo primero del día que podemos tener es tu palabra. Gracias por eso, gracias también por haber usado a César, porque la verdad que este tema es para pensar y seguir pensando. Queremos dejar todas nuestras facultades en tus manos para que tú las controles, para que Cristo pueda vivir en medio nuestro y no vivir según nosotros, según la carne. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Padre, y acompáñanos en el resto de este día. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.